tu nombre, Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Les invito por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo número 11 y luego nos vamos a centrar en el versículo 4 en adelante. Dice la palabra del Señor: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Entonces Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante el Señor, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, el tema del día de hoy se titula Boga mar adentro. El apóstol Pedro, que todavía en ese tiempo no era apóstol, era pescador, ese era su oficio, había estado trabajando toda la noche. Recordemos que Pedro era un pescador experto. Aquí tenemos varios hermanos que les gusta la pesca y son expertos. Bueno, Pedro todavía era más experto, porque a eso se dedicaba. Hace tiempo alguno de nuestros hermanos me enseñó un calendario donde venían las épocas del año, la luna menguante, la luna llena, la luna media, y qué se podía pescar en cada una de esas lunas y cuál era la carnada ideal. Bueno, Pedro sabía todo eso, hermanos. Pedro sabía dónde se encontraba el robalo, dónde se encontraba la carpa, dónde se encontraba cada uno de los peces diferentes y qué carnada usar y a qué horas ir. Había estado pescando, sin embargo, había estado intentando pescar, sin embargo, toda la noche y no había podido pescar nada. En la mañana siguiente, hermanos, después del desvelo de una jornada de trabajo frustrante, se encuentra con una petición ilógica, no de otro experto pescador, sino de alguien que se dedicaba anteriormente a ser carpintero. Y le dice: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Hermanos, la palabra boga no es una palabra común en nuestros días, pero la palabra boga significa mover los remos en el agua para hacer avanzar la embarcación. Ahora en día, pues todo el mundo usa lanchas con motores, ya no usa embarcaciones con remo. Entonces, pues, la palabra rémale pues ya no es muy común para nosotros. A veces los cristianos, hermanos, siento que vivimos un cristianismo idealista y muy poco práctico. Decimos frases que suenan muy power, pero no son prácticas para nuestra vida como cristiana, como llévame a lo profundo de tu presencia, se escucha bien cristiano, o camina, o llévame hacia adentro de tu presencia.
Pero lo que está haciendo Jesús aquí con Pedro, le está Jesús haciendo lo que Dios hace con nosotros, hermanos, que es direccionarnos, darnos una dirección hacia donde Dios desea que tú y yo vayamos. ¿Qué le dice a Pedro? Boga mar adentro, es decir, rema hacia dentro del mar. Dios, Jesús, le está dando la dirección a Pedro, pero el que tenía que remar era Pedro, no era Jesús. Imagínense que Jesús se sentara en la barca y le dijera: Señor, llévame hacia lo profundo del mar. Y Jesús: sí, ¿cómo no, Pedro? Y agarra los remos y empieza: árale. No, Dios le está dando la dirección a Pedro, hacia dónde quiero que vayas. ¿Y Pedro qué tenía que hacer, hermanos? Remar. Dios nos da la dirección, hermanos, pero la responsabilidad de remar es de nosotros. Dios nos dice qué quiere que hagamos, pero la responsabilidad de ir hacia ese lugar donde Dios quiere que vayamos es nuestra. Cuando Jesús dice: venid a mí todos los que estén cargados, que yo os haré descansar, no está diciendo Jesús: yo voy a ir hacia todos los que están cargados y los voy a hacer descansar. La promesa de Jesús es: yo te voy a hacer descansar. Pero ¿cuál es mi responsabilidad? Venir a Él. Jesús dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le voy a dar de beber ríos de agua viva. No le dice Jesús: el que tenga sed, pídamelo y yo voy y le llevo agua hasta su casa para que usted beba y no se esfuerce. El que tenga sed, yo le voy a dar de beber, yo lo voy a saciar. Es la promesa de Dios. Pero ¿qué tiene que hacer usted y yo? Venir a Él. Muchas veces, hermanos, muchas veces pedimos al Señor cosas que son nuestra responsabilidad hacer. Cuando le pedimos al Señor que nos llene de su Espíritu, que nos llene de su presencia, suena muy bonito como una oración, pero ¿sabe qué? Nos pone a nosotros en el sentido pasivo. Es decir, yo no tengo que hacer nada más que pedirle a Dios: lléname. ¿Y qué pasa si el Señor no nos llena y decimos: pues que ya le pedí al Señor, pero Dios no me ha llenado todavía? Pues si el más interesado en llenarnos es el Señor, hermanos. Más bien, nosotros debemos de buscar la llenura del Espíritu. ¿Sí me estoy dando a entender? Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Esto es una orden hacia nosotros, hacia la iglesia. Nosotros debemos de buscar, como hijos de Dios, buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí me estoy dando a entender cuál es la diferencia, hermanos? En la primera me pone a mí en un sentido pasivo y Dios a toda la responsabilidad. En la segunda me pone a mí como parte de esa responsabilidad. Dios está más interesado en llenarnos de su Espíritu que nosotros mismos. Pero nosotros debemos de buscar esa llenura en su presencia. Debemos venir ante su presencia y buscar que Él nos llene de esa presencia suya. ¿Estamos aquí, iglesia? Busquemos la llenura del Espíritu de Dios. Hermanos, si Dios quiere que creamos y que veamos cosas diferentes en nuestra vida espiritual. Si usted quiere, hermano y amado hermano y amada hermana, ver cosas diferentes en su vida espiritual, ¿queremos ver cosas diferentes en nuestra vida espiritual? ¿Queremos ver cosas diferentes en nuestra vida matrimonial?
Queremos ver cosas distintas, resultados distintos en nuestra vida familiar, en nuestra vida económica. No es nada más decirle: Señor, bendice mis finanzas, bendice mi matrimonio, bendice mi familia. Hermano, rémale, papá. Tienes que aprender a obedecer lo que Dios te está pidiendo. Si le pedimos: Señor, bendice mis finanzas, pero no soy fiel en mis finanzas con Dios, no estamos remando. Estamos diciendo al Señor: rémale por mí, bendíceme, llévame hacia donde está la bendición. ¿Estamos aquí, iglesia? Por eso muchos se quedan así, porque esperan que Dios haga todo. Cuando Dios le dice a Abraham: sale de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, Abraham tenía forzosamente que salir. Nosotros queremos las bendiciones fáciles de Dios. Queremos que Dios todo nos ponga en charola de plata. Pero hay parte de la responsabilidad que Dios pone en nuestras manos para que puedan cambiar las cosas. Hermano, así que comience a mover los remos. Amén. Pídale al Señor: bendíceme. Sígale pidiendo. Pero tome sus remitos y póngase a remar. Póngase a leer la Biblia. Póngase a ayunar. Póngase a orar, póngase a buscar de Dios, póngase a buscar al Señor junto con los demás hermanos en la iglesia. Ahora bien, hermanos, aquí nos encontramos con otra situación. Jesús le dice a Pedro que bogue, es decir, que reme, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Mar adentro. Acuérdense, hermanos, lo que dice la Escritura, que Jesús estaba en la barca de Pedro, pero estaban en la orilla. Lo que pasaba en ese tiempo es que la gente se aglomeraba donde estaba Jesús predicando. Entonces la única manera de Jesús poderle compartir a todos es pidiéndole a Pedro, su barca, para que Pedro se apartara algunos cuantos metros de la orilla y en la barca poder predicarle a la multitud. Pero la barca se encontraba en la orilla del mar. El mar tiene varias partes, hermanos, que se miden. El mar lo podemos medir hacia la profundidad y lo podemos medir hacia la distancia. No sé cuántos de ustedes han visitado el mar, han tenido la maravillosa experiencia de estar por primera vez en el mar y de que las olas le den una santa zarandeada. Pero la primer parte del mar, hermanos, es donde las olas rompen, porque es la parte más baja del mar. Y los que usan embarcaciones de remos, esa es la parte más difícil, porque quieren salir de esa parte, pero las olas los van empujando otra vez hacia la orilla. Y es una parte complicada. Jesús le está diciendo a Pedro: oye, no te quedes en la orilla, necesitas ir mar adentro. Los que saben de esto, hermanos, dicen que aproximadamente la parte donde las olas dejan de romper y de empujarte hacia la orilla es aproximadamente 1 kilómetro de la tierra hacia allá. Es decir, más o menos, mínimo, Pedro tuvo que haber remado mínimo 1 kilómetro para considerar que ya está dentro del mar. Ahora sí, que no está en la orilla. ¿Sabe lo que es usted remar durante 1 kilómetro? Pues yo tampoco sé, pero me imagino que va a ser bien complicado. Oiga, yo cargo a mi hija media hora y ya siento los brazos dormidos. Rémale 1 kilómetro, wow. Es una tarea titánica. Aquí nos topamos con otra enseñanza del Señor, hermanos. Para poder alcanzar la bendición que Jesús tenía preparada para Pedro,
Él no debía de quedarse en la orilla, tenía que navegar, tenía que remar mar adentro. ¿Sabe qué, hermanos? A muchos cristianos les gusta pescar desde la orilla. Yo, como no tengo lancha, y cuando me subí, la última vez que me subí una lancha, no la pasamos muy bien, ¿verdad, hermano Ramón? La lancha se hundió. Yo le decía al hermano Ramón: hermano, aviénteme como Jonás. Yo soy aquí el salado. Pero no, el hermano se armó, ¿verdad? Fue un momento estresante para los que estábamos ahí arriba de la lancha en ese momento. Así que desde ese momento en adelante, pues de la orillita, ¿verdad? Nada más, no me arriesgo. Bueno, no he pescado nada desde la orilla. Hay algunos hermanos que sí han pescado desde la orilla, saben más o menos a qué orilla ir y dónde se esconden los peces y pescar desde ahí. Pero nunca va a ser lo mismo, hermanos, la pesca en el mar profundo que pescar desde la orilla. Y sabe que muchos cristianos, hermanos, muchos cristianos les gusta pescar desde la orillita. Les gusta agarrar las bendiciones de la orillita. ¿Por qué? Porque pues para evitarse el problema que genera andar remi. Después ahí me van a tener que vaya a la oración y que vaya al culto y que por qué no ayudas aquí, por qué no estás en este ministerio. Entonces me quedo en la orillita. Ahí no me arriesgo tanto. Porque los que navegan en lo profundo se enfrentan a cosas diferentes. Se quieren quedar en la orillita porque es menos cansado y es menos comprometedor. Y por eso, hermanos, también las bendiciones llegan a cuentagotas. Es triste decirlo, hermanos, pero la mayoría de los cristianos son pescadores de las orillitas. Y me duele decirlo. ¿Quieres ver los verdaderos peces y los verdaderos milagros? Iglesia, ¿están aquí? ¿Quiere ganarse la lotería? Ahora bien responden, gloria a Dios. Y hasta se caen. ¿Quieren ver los verdaderos milagros, hermanos? Y las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Si quieres ver eso, tienes que navegar hacia lo profundo, porque si te quedas en la orillita, no lo vas a ver. No lo vas a ver. ¿Quieres ver a Dios en la plenitud en tu vida, dándote el gozo, la paz, el amor, etcétera, lo que tú necesitas? Eso no se encuentra en la orilla, hermanos. Eso se encuentra mar adentro. Así que mi invitación, hermano y hermana, es navégale hacia adentro. Iglesia, ¿estamos aquí? Cuando Pedro escucha esa petición, boga mar adentro, responde Simón Pedro y le dice: Maestro, toda la noche he estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hermanos, la frustración es algo difícil de ocultar. Cuando usted ha estado en el trabajo, ¿cuántos les ha tocado estar en el trabajo en una jornada que parece improductiva? Completamente improductiva, y llegas a la casa frustrada o frustrado, enojado, te quedaste hasta horas extras a lo mejor a trabajar y nada te salió, todo patas para arriba, el jefe te regañó o la jefa, bueno. 12 horas aproximadamente. 12 horas, hermanos, en una incómoda balsa, trabajando para pescar y no había pescado nada.
Fue una jornada de trabajo completamente frustrante. Frustrante. Cuando Jesús le dice, ve mar adentro y echa la red, Pedro le confiesa a Jesús su frustración. Le dice, Señor, toda la noche hemos estado aquí trabajando y no hemos podido lograr nada. Hermanos, hay dos maneras de hacer las cosas en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida: con Dios o sin Dios. Y Pedro había estado trabajando toda la noche, esforzándose toda la noche, pero sin Dios. Salmo 127. Si Jehová no me ayuda en la pesca, en vano trabajo toda la noche. No se crea. Dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por demás es que te levantes desde madrugada, Pedro, y te vayas tarde a reposar, o estés toda la noche pescando, y coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Hay dos maneras de hacer las cosas, hermanos: a la sin Dios y a la con Dios. A la sin Dios, yo te aseguro que vas a terminar frustrado, frustrada, enojado, enojada, descontento, en todas las áreas de tu vida, no nada más en tu trabajo, en el matrimonio, en el cuidado de los hijos, en la economía, en todo. Desanimado, triste, acongojado, frustrado y todos los sados que usted se puede imaginar. En la escuela también. Y otra cosa es hacerlo a la manera de Dios. ¿Estamos aquí? En medio de la frustración de Pedro, le hace caso a lo que Jesús mandó. Y le dice, he estado pescando toda la noche, me siento cansado, me siento frustrado, estoy desvelado, pero en tu palabra echaré la red. Porque tú me dices, Señor, voy a echar la red. Estadísticamente no iba a poder lograr nada. Estadísticamente esto iba a una gran frustración en la idea, en los pensamientos de Pedro. Pero otra cosa diferente es cuando le haces caso a lo que Dios te dice, hermano. Por más ilógico que parezca, Pedro le dice, en tu palabra, Señor, voy a echar la red, voy a hacer caso a lo que tú me estás diciendo. Y entonces comienza Pedro a hacer lo que Jesús le estaba diciendo. Tomó la decisión de hacerle caso a la palabra del Señor. Y ahí es cuando comienzan las cosas a ser diferentes, hermano. Cuando obedecemos lo que la palabra del Señor nos dice y hacemos caso a lo que la palabra del Señor nos dice, los resultados son diferentes. A lo mejor no quiere decir que todas las cosas nos vayan a salir bien, pero yo estoy seguro que cuando tenemos una expectativa de que le encomendamos a Dios nuestra jornada de trabajo, cuando le encomendamos a Dios nuestro matrimonio, le encomendamos a Dios a nuestra familia, a nuestra economía, se la encomendamos delante de Dios y obedecemos lo que Dios nos está mandando, hermanos, Dios nos da una expectativa mucho más amplia de lo que está pasando en ese momento. O hacemos caso a nuestros pensamientos y razonamientos, o decidimos obedecer la palabra de Dios. Pedro decidió obedecer.
Pedro decidió obedecer. Y es tiempo de que nosotros, hermanos, también decidamos obedecer. A veces hacemos todas las cosas a nuestra manera, a como Dios nos da a entender. Pero no es cierto, es a como nosotros queremos entender. Como si Dios nos explicara lo suficientemente bien, y por eso no le entiendo. Dios explica completamente bien, hermano. Nosotros somos los que nos hacemos oídos sordos, que no lo oímos, que no lo escuchamos. ¿Y saben cuál fue el resultado? Lo que Pedro en toda la noche no pudo hacer, lo que un experto en pesca en toda la noche no pudo hacer, en un ratito, Dios lo hizo con él. ¿No le ha pasado? A mí sí me ha pasado de repente que, ay, ya me estoy bien frustrado, no me sale. De repente me piden reportes y ya estoy así, y la computadora se bloquea, se alenta, y luego se me borra todo lo que había avanzado, y luego tenía un compromiso y con alguien de la iglesia o con alguna persona, y de pronto algo se me atravesó y no pude, y luego surgió una situación y ay, Dios santo, y dices, ay, no puedo. Y andas todo apurado porque no terminas lo que tienes que terminar pronto. Y yo en muchas ocasiones, hermanos, en medio de esto, se me viene a la mente, híncate y ponte a orar. Híncate y ponte a orar. Y su pastor de cabezón dice, es que tengo un chorro de cosas que hacer, Señor, tú sabes, tú comprendes mi situación, y vámonos. Y otra vez a la mente, híncate y ponte a orar. Sí, Señor, más tarde lo hago. Ya en la mañana ya me presenté delante de ti, más tarde, híncate y ponte a orar. Y yo creo, hermanos, por experiencia propia, que he logrado mucho más. Cuando de pronto hago una pausa, me hinco, me pongo a orar, y de pronto las cosas empiezan a salir diferente. Se empiezan a acomodar, cosas que yo no pude acomodar. ¿Por qué? Porque lo primero es buscar esa bendición del Señor para nosotros. ¿Amén, iglesia? Muy bien. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Sacó un montón de producción. Sacó en un momento lo que toda la noche no pudo. ¿Y sabe qué, hermano? La bendición no solamente fue para él, fue para otros, porque tuvieron que invitar a otros a que trajeran sus barcas, y las barcas estaban completamente llenas. Porque la bendición de Dios, hermanos, cuando le obedecemos a Dios y Dios nos bendice, no nada más nos llena a nosotros, se encarga de desparramar a través de nosotros la bendición hacia los demás. Hermano, resumo con esto. No pides a Dios que reme por ti. Dios te va a indicar siempre hacia dónde ir. Boga mar adentro. A usted y a mí le corresponde remar. Amén. Si usted no rema, no va a haber bendición. Tiene que esforzarse en su vida espiritual. 2, si quieres ver la verdadera bendición, no te quedes en la orilla, boga mar adentro. No seas de los cristianos que dicen, ay, medio me comprometo y medio no. Boga mar adentro, hermano. No te quedes en la orilla. 3, no te afanes. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, dice Proverbios. Siguiente, obedece aunque no haya lógica. Recuerda que la bendición, fruto de la obediencia, llena tu vida y desborda hacia los demás. Así que en esta ocasión, hermanos,
Imaginemos que nosotros somos esos Pedros frustrados arriba de las balsas. Esos Pedros enojados arriba de las balsas. Esos Pedros que hemos trabajado mucho, porque aquí no hay ningún flojo. Hay pura gente trabajadora. Amén. Yo conozco a todos, creo que a todos, y no hay ningún flojo. Hay mucha gente trabajadora, esforzada y valiente. Pedro era esforzado y valiente y trabajador. Ese no era su problema. Su problema es que no había todavía obedecido lo que el Señor le decía. Tal vez sabemos muchos Pedros ahí arriba de las barcas, de las balsas. Y el Señor en esta hora, hermanos, se sube a nuestra balsa, ya es ganancia. Y nos está diciendo, póngase a remar. Yo le voy a decir para dónde. Pero usted rémele. No le diga, Señor, llévame a la profundidad, Señor del océano. Se escucha bien bonito, pero no. Póngase a remar usted. Y entonces, hermanos, vas a ver la pesca milagrosa, la bendición milagrosa en tu vida, lo que tú no pudiste hacer con tus propias fuerzas, lo que tú no pudiste corregir, lo que tú no pudiste hacer. Vas a ver cómo Dios te va a ayudar, vas a ver cómo Dios va a bendecir tu vida. Pero en esta mañana, la invitación del Señor es, no te quedes en la orilla, hijo, hija, navega hacia adentro. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.